Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Cómo sería si vayan fuera menos construir edificios y más construir individuos? Si hiciéramos menos eventos, producciones, edificios, programas, reuniones, Habría menos estrés, gastos, deudas, recaudar fondos. estaríamos librados para experimentar su amor. Amarle a Él. Amar a los demás. Liberar. Sanar. Liderar. Y desatar tu propósito. Esto es discipulado. Esto es la Iglesia. Amado Padre Celestial, invocamos tu presencia en medio nuestro, Señor. Te pedimos que venga, Señor, tu Espíritu Santo y se mueva con libertad, abriendo nuestros corazones y nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que tu palabra quiere enseñarnos, Señor. Lo que tienes que enseñarnos en tu palabra, Padre. Te pedimos que, Señor, nos ayudes a entender, que haya claridad, Señor, que despejes el ambiente espiritual de aquí, Señor, y de las casas, en los lugares donde están escuchando y viviendo este mensaje, Padre. Vamos, Padre, que hables a través de mí, que cubras cualquier deficiencia y que tu Espíritu Santo se mueva con libertad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vimos la vez pasada, estaba en la disyuntiva de ponerle el tema de Jesús fue socialista o la inmoralidad del socialismo. Inmoral. Ay, qué pecador. Ok, vamos a ver qué onda con esto. ¿Sale, chicos? La vez pasada habíamos visto el sistema económico que le enseña la Biblia y habíamos visto que es un sistema basado en la posesión y defensa de la propiedad privada. ¿Se acuerdan? Es el corazón del sistema económico que la Biblia enseña. Habíamos visto que permite el uso de la propiedad privada con libertad, que está basado en el libre mercado, que fomenta la inversión de privados para producir bienes y servicios, que permite el uso, la libre empresa, el que te arriesgues para emprender productos y servicios, que puedas fracasar con libertad y que puedas tener éxito con libertad, que lo que promueve, también vimos en el modelo bíblico, es una meritocracia donde cada uno es recompensado en base a su esfuerzo y astucia. También vimos que es un sistema que considera la existencia de diferentes clases sociales y lo ve como lo normal, lo correcto, ¿sí? No está en contra de eso. También vimos como que la asistencia a los pobres es en manos de privados y de forma voluntaria, ¿sí? Es parte del sistema económico. Y vimos que también enseña una intervención mínima del gobierno para hacer valer las reglas del juego, ¿sí? Para defender el derecho de la vida, la propiedad y la libertad. Básicamente está basado en eso. Y concluimos que el modelo es un modelo capitalista. Y todos... El capitalismo es enseñado en la Biblia. Qué sorpresa, ¿verdad? Para muchos fue... Pero llega, no sé si les ha tocado la objeción de que, oye, pero Jesús fue socialista, o fue comunista, o fue un populista. ¿Les ha tocado escuchar eso? Sí. Yo he tenido discusiones hasta con pastores acerca del tema. Dicen, no, pues Jesús fue socialista, y tú, y así me quiere dar el soponcio. ¿Cómo que Jesús fue socialista? Y eso te habla o te enseña que hay mucha ignorancia en cuanto a este tema, el tema del modelo económico que la Biblia enseña, pero no solamente del modelo económico, de algunos pasajes que se toman fuera de contexto para enseñar algo que la Biblia no enseña. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el enemigo es el maestro del engaño y saca pasajes aún de la misma Biblia fuera del contexto para poder ocasionar daño? Como el pasaje que usó para tentar a Jesús, ¿se acuerdan? Oye, lánzate de aquí del pináculo del templo porque escrito está, la Biblia dice, y le cita un pasaje de la Biblia. Y si Jesús no hubiera conocido el resto, cómo interpretar correctamente la Biblia, hubiera saltado, chicos, y adiós Mesías, y adiós salvación.
Sí, por interpretar mal la Biblia. Sí. Entonces, habla acerca de la importancia de conocer esto para no tomar un texto fuera de contexto y crear un pretexto, una falsa doctrina, un engaño, ¿sí? Y cuando te habla la gente que Jesús fue socialista, te dicen, oye, pero Él estaba por la causa de los pobres. Y te citan pasajes como Lucas 6:20 que dice, dichosos ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece. Ahí está, ahí está. O sea, Él estaba por los pobres, era un populista, ¿sí? Él estaba en contra de los ricos opresores. Mateo 19:23-24 que dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará en el reino, un rico en el reino de los cielos. Órale. Otra vez digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No, pues ya, le dieron el traste a los ricos, ¿sí? O Lucas 6 del 24-25 que dice, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloréis. O sea, no, pues tenía una aversión contra los ricos, pareciera, ¿sí? Y dice, no, mira, y hasta Jesús daba de comer a los pobres de forma gratis. ¿Quién quiere comida gratis? Órale, y Jesús decía, órale, lonches de pescadito. ¿Sí? Tienes en Mateo el caso cuando alimentó a los 5,000. Mateo 14 del 14 al 19 que dice, cuando Jesús bajó de la barca, vio la multitud, tuvo compasión de ellos y cenó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, ese es un lugar alejado, ya se está haciendo tarde. Despide las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Y Jesús les respondió, capitalistas. ¿Cómo que comprar comida? Vamos a regalarlo. ¿Te imaginas? Dice el versículo, Jesús le dijo, eso no es necesario, denle ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Le respondieron, tráiganos aquí, dijo Jesús. Luego les dijo a la gente que estaba sentada, que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron a 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. O sea, ¿te imaginas? Te dicen eso y dices, oye, pues sí, parecía que Jesús era populista, socialista, que daba de comer gratis a la gente. ¿Qué opina? Sí. Y no solamente eso, sino que ordena ayudarlos. Dice en la Biblia, ¿te acuerdas el pasaje de Mateo 25, 41 al 46, cuando divide los cabritos de las ovejas? Y a los cabritos que estaban a su izquierda les dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo tuvimos hambriento, sediento, forastero o necesitado de ropa o enfermo en la cárcel y no te ayudamos? Él le responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¡Órale! O sea que si no ayudamos y alimentamos a los pobres entonces ya nos vamos a la condenación eterna, pareciera. O Hechos 20:35 que dice, esto es lo que os he enseñado, que trabajando sí se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras de Jesús que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Oye, pues ves estos pasajes y dices, pues sí, ¿eras socialista? Sí. Y luego aparte, tiraba como que al comunismo y a la abolición de la propiedad privada. Y esos argumentos que sacan, chicos, que me han sacado, dicen, Hechos 2 del 44 al 45, que dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Ahí está, comunismo. Tenían todo en común. Dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. ¡Órale! O Hechos 4:32 que dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que la compartían. O sea, ahora es abolición de la propiedad privada. ¿Será? Y te sacan esos pasajes, luego te dicen, oye, hasta que Pablo predicaba la igualdad y la eliminación de clases sociales. 2 Corintios 8 del 13 al 14 que dice, no se trata que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, es más bien cuestión de igualdad.
En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, pero para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Ahí está. Está buscando que no haya grandes ni pobres, sino que todos sean iguales. Por lo tanto, Jesús y sus discípulos eran socialistas y comunistas. No. ¿Qué opinan, chicos? ¿Les dan esos pasajes y dices, no, pues sí? Nada más déjame enseñarte qué onda con esto. Vamos a aclarar, ver la contrarrespuesta. ¿Quieren ver la contrarrespuesta? Acuérdate, el pasaje se tiene que interpretar a la luz de toda la Biblia. Sí. Primero tenemos que entender esto. No confundamos los dos modelos, el modelo capitalista bíblico y el modelo socialista humanista. Sí. En ambos modelos se fomenta la ayuda a los pobres. En ambos modelos, tanto el socialismo como el capitalismo bíblico. En los dos. ¿Sí? La diferencia es que en el modelo capitalista bíblico, la asistencia de los pobres es a mano de privados y de forma voluntaria. Como lo vimos la vez pasada. ¿Sí? Impone la ayuda a los pobres como un deber moral, no legal. ¿Sí se distingue la diferencia? Oye, tienes una obligación moral de ayudar a los pobres. Sí, pero no es legal. O sea, no te lo obliga el Estado. ¿Vamos? En el modelo socialista, humanista, la asistencia a los pobres es a mano del gobierno y de forma obligatoria con el cobro de impuestos. Es decir, te cobro impuestos, te obligo, ¿sí? Es a mano del gobierno. Yo, el gobierno, soy encargado de ayudar a los pobres. Entonces, yo te voy a cobrar a ti impuestos. Pues no quiero, no importa, órale, cáele. Es obligatorio. Sí. Impone la ayuda a los pobres como un deber legal, chicos. Es decir, una obligación que el gobierno te impone y es cobrado como un impuesto. No se te pregunta si quieres o no quieres. ¿Vamos? Esas son las diferencias, chicos. Ambos modelos fomentan la ayuda a los pobres, tanto el socialismo como el capitalismo. Pero uno es por medio de forma voluntaria a manos de privados. Y otro es por medio del gobierno y de forma obligatoria. ¿Sí? En el pasaje, por ejemplo, en donde Jesús daba de comer gratis a los pobres, pregunta, ¿lo hizo con recursos privados o del gobierno? Con sus recursos. ¡Privados! Entonces, ¿en qué modelo cae? Capitalismo. Capitalismo. Ah. Sí, ayudó con los impuestos del gobierno y recaudándoles de forma obligatoria, o destruyó y multiplicó los peces con elementos o con la contribución de privados. De privados, chicos. De hecho, en la alimentación de los 5,000, ¿se acuerdan? Dice Jesús, denle ustedes de comer, en Marcos 6, del 37 al 38. Jesús contestó, eso costaría casi un año de trabajo, contestaron los discípulos. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. ¿Cuántos panes tienes quién? Ustedes. Privados. ¡Privados! Era, de tus recursos privados, ¿cuánto tienes? Ah, pues nada más tengo esto. Oh. Sí. No tengo, son muchachos. Y luego en Juan aclaran que no eran exactamente los discípulos, era un discípulo anexo, un chamaquito. Juan 6, del 8 al 34 dice, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero no me quiere dar su lonche. Dice, pero, ¿qué es esto para tanta gente? O sea, eran recursos de privados, chicos. Eran de otro. Sí, en este modelo, entonces, ¿en qué caja más? ¿Modelo capitalista o socialista? Capitalista. Sí. En la alimentación de los 4,000, ahí sí era recurso de los discípulos. Los discípulos contestaron en Mateo 15, del 33 al 34, ¿dónde conseguiremos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pescados, contestaron ellos. O sea, era de ellos esos recursos que iban a dar. ¿Sí me explico? Entonces,
Oye, en este modelo, el hecho de que se ayude a los pobres, tanto uno como el otro lo propone. La diferencia entonces es, uno es a manos de privados y de forma voluntaria, y el otro a manos de gobiernos y de forma obligatoria. En los pasajes que se utilizan donde Jesús alimenta a los pobres, ¿era recurso del gobierno o de privados, chicos? De privados. Entonces encaja en el modelo capitalista bíblico, chicos. También en ambos modelos se fomenta el disminuir la disparidad en clases sociales, chicos. Tanto en el socialismo como en el capitalismo bíblico. En ambos se fomenta. En el modelo capitalista bíblico busca que esa disminución en la disparidad de clases y la distribución de riqueza sea producto de la ayuda voluntaria de privados. O sea, ¿de qué manera vamos a ayudar a disminuir la disparidad? Por medio de la ayuda voluntaria de privados. ¿Sí? En el modelo socialista humanista, chicos, busca que esa disminución de esa disparidad y esa redistribución de riqueza sea realizada por el gobierno cobrado en forma de impuestos. ¿Sí? O sea, dice, yo voy a hacer que voy a distribuir aquí esto. A ti te cobro más, a ti te cobro menos, de acuerdo a qué tanto ganas. Y así voy a redistribuir la riqueza. ¿Sí van dando cuenta de la diferencia? Por ejemplo, en el pasaje donde Pablo propone la igualdad, que les leí hace rato, proponía una redistribución de riqueza voluntaria o por imposición. Voluntaria, ¿sí? Lo ponía como un deber moral o como un deber legal, su pena de sanción. Como un deber moral. Fíjate lo que dice, en ese mismo pasaje donde dice Pablo que la idea es buscar igualdad, fíjate lo que dice Pablo, en 2 Corintios capítulo 8, dice, todo lo que den es bien recibido si lo dan de buena voluntad. Fíjate, es dándolo de forma voluntaria, ¿sí? Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den debe hacerla fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Fíjate, ¿es una ayuda a los necesitados obligatoria o voluntaria? Voluntaria, ¿sí? Dice, más adelante, ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad. De esta manera habrá igualdad, ¿sí? Luego, en el siguiente capítulo, que sigue hablando Pablo de esa temática, dice, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda de mala gana. Entonces, la distribución, chicos, que buscaba Pablo, esa igualdad, ¿era obligatoria o voluntaria? Voluntaria. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión. O sea, si doy bajo presión porque me lo está cobrando, ¿está bien o está mal? Está mal. ¿Sí? Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces, en el modelo capitalista bíblico, sí, buscamos la disminución de las discrepancias de clases sociales. O sea, que se disminuya. Pero de forma voluntaria. No por imposición. ¿Sí? En el socialismo es, Kyle, es por imposición. Y es el gobierno el que hace la distribución, el que parte el queso. ¿Vamos viendo la diferencia? Sí. También, no nos confundamos, chicos, aquí. La Biblia no propone el comunismo ni la abolición de propiedad privada como algunos pasajes que les leí pudieran parecer. En el capitalismo bíblico se prevé que se pueda generar un grado de comunismo voluntario producto del amor del rico y la responsabilidad del pobre. Fíjate la diferencia. Es voluntario, producto del amor del rico, donde doy, invierto, y la responsabilidad del pobre, donde trabaja y retribuye con trabajo lo que recibe. ¿Sí? En el modelo capitalista, en el modelo socialista humanista, busca un comunismo por imposición donde el gobierno administre todos los recursos de producción, toda la producción y la riqueza para que esta disparidad sea eliminada por completo y con ello se eliminen las clases sociales. Por ejemplo, en el pasaje que les leí donde decía que los discípulos tenían todo en común, lo que repartían era por imposición u obligación. Digo, ¿era por imposición o voluntario? Voluntario.
¿Suena a comunismo? ¿Suena a socialismo? ¿Suena a qué? A capitalismo bíblico. ¿Sí? Es decir, no les confiscaban los bienes a los ricos para venderlos y darle el dinero a los pobres. No hacían eso. ¿Qué eran? Ellos de su propia voluntad vendían y daban ellos. Bueno, los apóstoles, ¿les cobraban más impuestos a los ricos para darle a los pobres? No. Dice ahí en Hechos 2, del 44 al 45, dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según lo que cada uno necesitaba. Ellos de su propia voluntad los vendían, chicos, nadie les imponía. Sí. En Hechos 4, 34, 35 dice, quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera cada uno según su necesidad. ¿Lo hacían por obligación? De forma voluntaria. En ese sentido, era un comunismo basado por el amor de que, oye, quiero compartir lo que tengo. ¿Sí? Pero era siempre respetando la propiedad. De hecho, aun cuando vendieras cosas, era de tu propiedad. Y tú decidías si lo vendías o no. De hecho, Pablo, ¿se acuerdan el caso de Ananías y Zafira? En el capítulo 5, que dio el ranazo. Le dice Pablo a Ananías, dice, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. O sea, tú eres dueño de tu propiedad, tú decidías si vendías o no. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. O sea, ¿defendían o no la propiedad privada? Sí, la defendían. Sí. Te estaban diciendo, eran tus cosas y tú decidías si lo entregabas o no. Ese no es el asunto. Sí, el asunto por el cual ahí murió no fue porque no dio su parte, sino porque estaba mintiendo en cuanto a lo que estaba dando. ¿Sí? En el pasaje, por ejemplo, que pareciera abolir la propiedad privada en Hechos 4:32, ¿es realmente así? ¿Estaba aboliendo la propiedad o realmente está hablando del espíritu de generosidad y de lo compartidos que eran con las propiedades? Donde dice que parecía que nadie tenía, que todo era posesión exactamente, que nadie tenía su propia posesión. Mira, en la versión Reina Valera te lo aclara un poco más, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Fíjate, te está diciendo que todavía lo seguía poseyendo, nada más decía que no era suyo propio. Era tal el espíritu de generosidad y de compartir que simplemente no decía que era suyo, pero seguía siendo suyo. Simplemente está hablando de la generosidad y lo compartido que había. ¿Sí? La Nueva Traducción Viviente te lo dice. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Estaba prácticamente diciendo, eran suyas, pero lo manejaban como si no lo fueran, porque lo ministraban para todos. Sí, pero de forma voluntaria, chicos. Por otro lado, el modelo bíblico reconoce que siempre habrá diferentes clases sociales. Siempre va a haber pobres, por ejemplo, lo habíamos visto. O sea, en la Biblia no propone la abolición de clases sociales. Dice Deuteronomio 15:11, gente pobre en esa tierra siempre la habrá. Y Jesús lo remata en Marcos 14:7 cuando dice, siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Sí? Pero esta diferencia de clases en la Biblia te enseña que se puede aprovechar para bien. ¿Cómo? Porque cuando alguien tiene, chicos, puede ayudar al que no tiene. Y como es un sube y baja, el modelo capitalista bíblico que tiene, donde ahorita tienes, te va bien, pero no está asegurado nada y puedes después fallarte. Pero siempre hay quienes suben y quienes bajan. Entonces, los que tienen, en el momento que tienen, pueden ayudar a los que les falta. Y cuando las personas que ahorita les falta tengan, pueden ayudar a los otros cuando les falte. Eso es lo que dice en 2 Corintios 8:14, que dice, ahora mismo ustedes tienen abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Es lo que dice, ¿tienen abundancia? Perfecto. Es para que puedan ser generosos y ayudar a los necesitados. Dice, más adelante, ellos tendrán abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad. Aquí te enseña varias cosas. Te dice, no tienes tu estatus económico asegurado. Porque eso es parte del modelo capitalista. Ahora tienes, después no puedes tener. Pero lo que sí puedes tener es, si tú eres generoso ahorita con los pobres, Dios es como lo que dice Proverbios, le prestas a Dios y Dios te lo va a devolver a ti cuando tú pases necesidad. Sí, es el modelo que estaba aplicando. Entonces,
por esa disparidad se puede beneficiar. El hecho de que alguien tenga es beneficioso porque puede ayudar a los que no tienen. ¿Sí? Y ahorita que no tienes, no significa que va a estar siempre así, sino que puedes salir del bache y ayudar cuando tengas a otras personas. Es lo que la Biblia enseña. Y tampoco te confundas, chicos, no se confundan con respecto a lo que enseña la Biblia. La Biblia no pugna por la abolición de ricos ni su condenación, solamente por ser ricos. Dice, chin, soy rico, hombre, y soy guapo. Ya estoy perdido. En el modelo capitalista bíblico, chicos, no se condena a los ricos por ser ricos, sino que se reconoce simplemente que la riqueza puede ser un estorbo para la salvación. Y tampoco se salva a los pobres por ser pobres, sino que se reconoce que esta condición simplemente facilita a la gente que acepta la salvación porque no tiene nada más. Sí. Pero no condena al rico por ser rico, ni salva al pobre por ser pobre. En el modelo socialista comunista, condena a los ricos por ser ricos. Y venera a los pobres por ser pobres. ¿Me explico? Por ejemplo, en el pasaje donde dice, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece, que viene en Lucas 6:20, la Biblia te declara que se debe con pobres en Mateo 5:13. Dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Es pobreza donde tú reconoces tu pobreza espiritual, donde reconoces que necesitas a Dios. Y tanto lo puede ser un pobre económico como un rico económico, reconocer su pobreza espiritual. Y cuando la Biblia dice que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos, no significa que el pobre la tenga completamente más fácil. De hecho, ahí en ese mismo pasaje donde dice Jesús eso, en el versículo 25 y 26 dice, en ese caso, ¿quién podrá salvarse?, preguntaron los discípulos. Y Jesús contesta, para los hombres es imposible. O sea, tanto ricos como pobres, ¿qué es? Imposible. Pero dice, así que aclaró Jesús mirándolos fijamente. Dice, mas para Dios todo es posible. La salvación, chicos, para el hombre, sea rico o sea pobre, es imposible obtenerla. Es solamente un regalo que Dios nos da de forma inmerecida. Entonces, lo único que hace la riqueza en la pobreza es que la riqueza te crea puede crear una falsa confianza de que todo va bien y no necesitas a Dios. Sí. Y eso dificulta que la gente pueda rendir su vida a Cristo. El pobre, como pues ya no sacrifica o ya no tiene que vender, no tiene nada, abraza con facilidad el evangelio porque le ofrece todo. Sí. Pero para ambos es igual de imposible. Se necesita a un Salvador. Y ese es Cristo. También, no nos confundamos, la Biblia no propone que mantengamos a pobres holgazanes solo por ser pobres. ¿Sí? Es pobre, hay que mantenerlo, hay que ayudarle a que debe comer porque la Biblia enseña que debe comer. O sea, en el modelo capitalista bíblico, chicos, no propone mantener a los pobres de forma permanente sin obligarlos a generar algún valor a cambio. No te enseña eso la Biblia. En el modelo socialista humanista propone un estado de asistencia en donde con dinero de los impuestos se mantiene gente sin trabajar. Chicos, ¿se acuerdan del dicho? Creo que en los 80s y 90s donde decía que el gobierno te mantenga. Que te mantenga el gobierno. Que te mantenga el gobierno. Que lo decíamos así como que en son de que pues nunca va a suceder. Decíamos, que se hizo. decimos, ¿quieres que te mantenga el gobierno? No le damos. Lo decíamos así en son de que pues jamás. Y ahora, de repente, órale. El gobierno quiere mantener a la gente. Sí. En el pasaje, chicos, por ejemplo, donde Jesús condena a los cabritos por no alimentar y ayudar a los pobres. El contexto en el cual se está basando ese pasaje, el contexto es en este contexto de la segunda venida, cuando Jesús juzga a las naciones sobrevivientes. En ese pasaje dice en Mateo 25, del 31 al 32, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos los ángeles, se sentarán en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y separará a unos de otros como separa el pastor de las ovejas de las cabras. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando venga. Y va a reunir a quienes? A las naciones sobrevivientes de la gran tribulación. Exactamente. ¿Saben el contexto? Y las va a juzgar por cómo trataron a uno de sus hermanos más pequeños. ¿Quiénes son sus hermanos más pequeños? Los judíos que se convirtieron en la gran tribulación. De hecho, dice, es lo que la Biblia enseña, que van a ser juzgados por cómo trataron a ese remanente
porque el anticristo los mandó matar a todos los judíos a partir de los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Eso viene en Zacarías 13, del 8 al 9. Y fíjate lo que dice Joel, del 1 al 3, confirmando lo que les estoy diciendo. Dice, en aquellos días, en el tiempo señalado, cuando yo restaure la suerte de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. O sea, aquí en Joel es una referencia al pasaje de Mateo 25 y dice que va a reunir a todas las naciones, tal como dice Mateo 25. Y hasta te dice ¿dónde? En el valle de Josafat. Dice, ahí entraré en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel, pues los dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Se repartieron en mi pueblo echando suertes, cambiando a niños por prostitutas, y para emborracharse se vendieron niños por vino. O sea, no se imagina la escena. El anticristo manda a perseguir a todos los judíos, les prohíbe comprar y vender, no pueden alimentarse y demás, y están aniquilándolos. Y los que ayudaban a los judíos, ¿sí?, son las ovejas. Y los que se pusieron la marca del anticristo y ayudaron al anticristo en la persecución de los judíos, negándoles toda la ayuda, son esos cabritos, ¿sí? Entonces, no podemos sacar esto fuera de contexto. Simplemente, y es un juicio de las naciones para saber a quién se les deja vivos para que entren al reino del Mesías o no, ¿sí? Y en el pasaje que Jesús alimenta a la gente, por ejemplo, cuando Jesús alimenta a los pobres, no está proponiendo con eso un estado de asistencia, sino solo ayudar a la gente en los casos que se requieran. Por ejemplo, cuando Jesús alimentó a los pobres, ¿los alimentó de forma permanente? No, la Biblia no enseña eso. De hecho, Mateo 15, 32 dice, Jesús dice, cuando alimentó a una ocasión que alimentó a los pobres, dice, siento compasión de esta gente porque ella lleva 3 días conmigo y no tiene nada que comer. No quiero despedirlos sin comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. O sea, era una situación particular donde necesitaban una ayuda en particular, no una situación donde son pobres, vamos a alimentarlos para siempre. O sea, Jesús no estaba proponiendo un estado de asistencia, sino estaba proponiendo ayudarles en momento de necesidad. De hecho, al contrario, en Juan 6, del 26 al 27, dice que el Señor los pone a trabajar después de haber recibido la ayuda. De hecho, dice, ciertamente les aseguro que ustedes no me buscan no porque hayan visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Sí. Y dice, trabajen, pero no para la comida que es perecedera, sino para la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. O sea, no estaba proponiendo que la gente viva de mantenida, simplemente decía, hey, ponte a chambear. Y no tanto por las cosas de aquí, sino por lo eterno. Sí. Y en el pasaje también donde dice que trabajando debemos ayudar a los necesitados, en Hechos 20:35, no es un mandato para crear gente mantenida ni holgazana. ¿Cómo sabes eso? Porque la Biblia te lo enseña. Por ejemplo, cuando Pablo aborda a los holgazanes y flojos de Tesalonicenses, ¿se acuerdan? En 2 Tesalonicenses 3, del 10 al 13 dice, porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Dice, Pablo, son pobres, pobrecitos. No, que se pongan a chambear. Dice, nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. ¡Órale! O sea, ¿qué decían? Oye, que yo a los pobres sí, menos a los que no trabajan. ¿Te imaginas? O, ¿te acuerdas la instrucción de la ayuda a las viudas? En 1 Timoteo 5, del 3 al 12. Fíjate lo que dice la instrucción. Suena algo fuerte a los estándares de hoy, donde se quiere ayudar a los pobres, nada más por ayudarlos. Fíjate lo que dice Pablo. Atiende a las viudas que no tengan nadie quien la cuide. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Eso es lo que agrada a Dios. Entonces, oye, ¿es una viuda pobre? Sí. Oye, pero tiene una familia. ¿Tiene familia? No lo pongas, no la ayudes, aunque sea pobre, que se carguen ellos. Pero Pablo, ¿ves pobre? Sí. Tiene familia, que ellos se hagan responsables. Versículo 5 dice, ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Día y noche ora a Dios pidiendo su ayuda. Pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida.
Dale instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. Aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente a los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Para que la viuda esté en la lista de ayuda, fíjate lo que dice, para que esté en la lista de ayuda, vienen las instrucciones. Tiene que tener al menos 60 años. Oye, pues soy viuda. No, pues chao, estás muy joven. Órale. Pues soy pobre. No, sorry. Mínimo 60 años. Dice, tiene que tener menos 60 años y haberle sido fiel a su marido. Uy. Pero es pobre, Pablo. Dice, sorry, chavo. No fue fiel a su marido. Era conocida por andar del tingo al tango. Órale. Versículo 9. Versículo 10. Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. Pero Pablo es viuda. ¿No se ganó respeto? Ni modo, no la notes. ¿Se crió bien a sus hijos? ¿Fue amable con los extranjeros? ¿Sirvió con humildad a otros creyentes? ¿Ha ayudado a los que están en dificultades? ¿Está siempre dispuesta a hacer el bien? Pues no, bro. Es medio flojilla. No la notes. ¿Te imaginas? Pero Pablo es pobre. No ayudamos y mantenemos a flojonazos y que no están viviendo una vida de acuerdo al Evangelio. ¿Sí? Las viudas más jóvenes, fíjate, dice, no deberían estar en la lista porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. De esa manera serán culpables de romper su promesa anterior. Romper su promesa anterior. Y si están en la lista, fíjate lo que dice, y si están en la lista, son jóvenes, ¿sí? Se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. O sea que el ser humano no ha cambiado. Entonces, era el modelo bíblico, chicos. ¿Se ayudaba a los pobres por ser pobres? Había estándares. ¿Sí? O sea, Jesús no proponía un estado de asistencia donde se daba al pobre nada más porque, soy pobre, hay que ayudarle, mantenerle. Sí, se ponían condiciones para la ayuda. Porque ¿sabías tú que puedes perjudicar más a una persona cuando te ayuda? Cuando está mal dada. Vóytelas. Entonces ves esto y dices, oye, ¿que entonces Jesús era socialista? Todo lo contrario. Tú ves a Jesús que su actuar y enseñar encaja con el modelo capitalista. No solamente por sus pasajes anteriores, chicos, sino también porque fomentaba la propiedad privada. Eso lo puedes ver en Mateo 21, del 33 al 41, en la parábola de los labradores malvados. Era el dueño de la finca y se fomentaba el respeto a la propiedad privada. Y se condenaba a los que querían abusar de ella. También enseñaba que todos los que tenemos libertad de usar nuestra propia propiedad como queramos. ¿Te acuerdan la parábola de los viñadores donde se contrata a los viñadores? Y dice el Señor, ¿no tengo yo libertad o el derecho para hacer lo que yo quiera con mi dinero? Sí, Mateo 20:15. También fomenta la acumulación de capital. En Mateo 6, del 19-20 te dice que acumules tesoros. Fomenta la acumulación de capital. Lo único diferente es que te dice, cambia la ubicación, no aquí, sino ¿en dónde? Allá. Pero te sigue fomentando la acumulación de capital, chicos. O sea, cuando estamos siendo, los cristianos que somos abusados, estamos siendo nuestro ahorro, nuestra acumulación de capital en el cielo. Cuando venga el Señor, nos va a dar nuestra riqueza que va a durar para la eternidad. Nuestras posesiones, nuestras mansiones, nuestra posición, nuestro estatus. ¿Sí? ¿Fomenta o no fomenta la acumulación de capital? Claro que lo fomenta. También enseñó la importancia de la planeación para tener éxito en tus proyectos financieros. En Lucas 14:28, el Señor te dice, oye, antes de comenzar a edificar tal cosa, ¿no vas a sentarte a hacer tu planeación? Claro. También enseñó la inversión de los privados para obtener ganancias. La parábola de los talentos en Mateo 25, del 20 al 30, y la parábola de las minas en Lucas 19, del 15 al 24, es un ejemplo de eso. ¿Qué decía? Oye, inversión, invierto en ti y producen. ¿Sí? También enseñó que las personas deben trabajar para ganarse su comida. No solamente Pablo lo dijo, chicos. Cuando Jesús mandó en la misión a los 12 discípulos, en Mateo 10:10, dice que el obrero es digno de su alimento. Mateo 10:10, imagínate. Dice, ahí, curiosamente, no dice sueldo, dice alimento. ¿Quieres comer? Sé un obrero, trabaja. Sí. También Jesús enseñó que el que tiene poco se le debe dar
al que tiene poco no se le debe dar solo porque es pobre. Tiene poco, pues hay que darle más. Eso lo enseña en la parábola de las minas. ¿Qué pasó con el que tenía poco? ¿Se le dio más? En la parábola de los talentos también lo enseña. Enseña entonces, dice que Jesús enseña que al que tiene poco no se le debe dar más solo porque es pobre, sino que se debe recompensar a las personas de acuerdo a lo que producen. La parábola de los talentos y de las minas enseña eso. Al que produjo más se le da más. ¿Sí? Y se castiga a los improductivos, los que producen mal fruto. La parábola de las minas y los talentos son un ejemplo de eso. Y también cuando habla de que el mal árbol, o sea, no produciste, luego produciste mal fruto, ¿qué pasa? Es cortado y echado al fuego. Mateo 7:19. Vóytelas. ¿Te suena a socialismo eso? En lo más mínimo. Cuando tienes un modelo donde Jesús te va a recompensar de acuerdo a lo que tú haces, a tus obras, está hablando de una meritocracia. ¿Sí? La salvación es gratis, de ahí partimos todos. Pero ¿cuál es tu posición y tu estatus, tu herencia eterna? Es una meritocracia, es un modelo capitalista, chicos. Y tú y yo estamos ahorita acumulando riqueza de acuerdo a lo que estamos haciendo. Si estás cumpliendo o no el llamado de Dios para tu vida. ¿Sí? Pero va más allá de esto, chicos. O sea, el modelo bíblico condena al socialismo por inmoral. Vóytelas. Los cristianos socialistas promueven la inmoralidad y van en contra de la ley de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Por varias cosas que fomentan el socialismo. Uno, el modelo socialista fomenta la codicia, chicos. Mira, en el modelo capitalista bíblico se apela a la generosidad de los ricos o a los que tienen recursos para resolver la disparidad. ¿Vamos? ¿A quién se dirige? A los ricos. Para que de forma voluntaria sean generosos. ¿Sí? Dice 1 Timoteo 6:18, diles a los ricos que usen su dinero para hacerle bien, deberían ser ricos en buenas acciones, generosos a los que pasan necesidad y están siempre dispuestos para compartir con otros. ¿A quién apela? A los ricos. ¿Para qué? Sean generosos. 2 Corintios 9:11 dice, efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que lo necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, el modelo capitalista bíblico se dirige a los ricos, apelando a la generosidad. Y la generosidad es una virtud o es un vicio. Es una virtud, ¿sí? En el modelo socialista humanista apela a la codicia de los pobres para resolver la disparidad. Es decir, tú, pobre, debes de quitarle a los ricos. Debes exigir que te den, que te mantengan. Y la Biblia enseña en Éxodo 20:17, no codicies. Y te da la lista. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada de lo que pertenezca. Vóytelas. De hecho, la Biblia te enseña que la codicia y la envidia son obras de la carne. En Gálatas 5:19-21 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien como inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odios, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Entonces, ¿la envidia qué? La codicia y la envidia, chicos, ¿son virtudes o son vicios? ¿Son virtudes? ¿Son frutos del Espíritu Santo o son obras de la naturaleza pecaminosa? Sobre la naturaleza pecaminosa, chicos. ¿Y qué hace el socialismo? Apela a que sabes que tú eres pobre y debes exigir que los ricos te den de su parte. Fíjate, estaba haciendo unos traspasos bancarios y estaba un niño al lado mío y el niño estaba ahorrando para no sé qué cosas y luego vio que en las cuentas yo tenía más dinero que él. Dice, oye, pues tú dame. Yo, ¿por qué? Porque tú tienes más, la lógica. Tú tienes más, entonces tú me debes dar. Sí, porque yo tengo menos. Imagínate, pero esa es la lógica de eso. Oye, es que... Sí, sí me dijo. Sí, pues era un niño, sí. Bueno, no, ni tan niño, era un adolescente, tenían que unos 13 años.
Hoy. Este flojonazo trabaja. Pero esa es la actitud, chicos. Pero esa es la actitud que mucha gente tiene, que genera el socialismo. Es la actitud de que tú tienes más, entonces debes de darme. Y los que hemos sido patrones, hemos visto esa actitud en los empleados. Donde ves nada más porque tiene hecho que tiene más y quieren quitarte o exigirte más nada más por el hecho que tú tienes. ¿Sí? ¿A qué pela? A la envidia y a la codicia. Y el gobierno lo fomenta. Y el gobierno lo fomenta, porque es un modelo económico, chicos. ¿Sí? Entonces, un modelo que fomenta la codicia, que apela a la codicia o a la envidia de los pobres, ¿es moral o inmoral? ¿Es moral o inmoral? Inmoral. Un modelo capitalista que fomenta a la generosidad de los ricos, ¿es moral o inmoral? Moral. ¿Sí? No solamente el socialismo fomenta la codicia, sino que legaliza el robo. Alberto, ¿qué estás diciendo? En el modelo capitalista, chicos, el modelo capitalista bíblico apela a que voluntariamente la gente dé porque respeta la propiedad privada. ¿Sí? O sea, ¿les exige? ¿Les obliga a que den? No, es algo voluntario. ¿Por qué? Porque respeta la propiedad privada. ¿Sí? Hechos 5:4, cuando dice Pablo a Ananías, dice, oye, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya, porque es tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo, ¿no? ¿Qué está fomentando ahí? Está respetando la propiedad privada. Nunca los apóstoles, nunca los líderes de la iglesia se apropiaron del recurso de la gente. ¿Sí? Y luego más cuando dice Pablo, en 2 Corintios 9, del 5 al 7, dice, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Entonces es voluntario y tú decides cuánto. ¿Sí? No dan de mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegrías. Y tiene sentido, chicos, porque sin propiedad privada no puede haber voluntariedad. Pues no tengo qué, no tengo con qué. ¿Sí? Y si no hay voluntariedad, no puede haber generosidad. Y con eso se anula la virtud. ¿Estamos conscientes? En el modelo socialista humanista, acude al robo. ¿A qué me refiero con esto? A la toma obligatoria de recursos por el poder de coerción en la forma de impuestos para darle a alguien más tu recurso. ¿Sí? Es decir, oye, él es pobre. Dice, dale, no quiero, es mi propiedad. Ah, no, toma, órale, te lo quita por concepto de impuesto, a la fuerza, y se lo da a otra persona. ¿Sí? Sin darte a ti nada a cambio. Y el mandato de la Biblia dice, no robes. ¿Sabes? Si algo hemos visto a lo largo de la historia es que, y por los diferentes cosmovisiones, que las diferentes cosmovisiones que hacen que se abuse del poder del gobierno. La cosmovisión escolástica, por ejemplo, cuando vimos este tema, vimos cómo llevaba a que la iglesia abusara del gobierno. ¿En qué sentido? Usaba la iglesia el gobierno para permanecer en el poder y aumentar su poder. ¿Vamos? El gobierno era una extensión de la iglesia, lo utilizaba. Y también el gobierno ha sido usado por empresas o por privados para su beneficio. Pero también por pobres, chicos. Sí. Para quitarles a otros de sus recursos y dárselos a ellos. Oye, tengo pocos. Gobierno, quítale, por favor. Dámelo a mí. ¿Y qué es eso, chicos? Eso es robo. Sí. Se legaliza el robo. Entonces, los pobres también pueden abusar del Estado, o mejor dicho, los grupos políticos usan a los pobres para perpetuarse en el poder, creando a un grupo de personas dependientes del Estado y sus políticas asistenciales. Porque a ellos también les conviene. ¿Sí? Y utilizan la bandera de los pobres. Pero lo que realmente están haciendo es, oye, yo soy aquí el que voy a repartir, el benefactor. Oye, y voy a dar dinero a como yo quiera. En teoría, chicos, en el modelo capitalista, tú pagas impuestos por un servicio que te ofrece el gobierno, que es el de impartir justicia, el que vela tus derechos y obligaciones. De hecho, vamos a ver ahorita, ¿sí? Pero lo que hacen es que cuando te toman dinero para dárselo a otro, están legalizando el robo. ¿Vamos entendiendo? Te imagínate yo que llego contigo, te digo, oye, soy el gobierno. Dice, y quiero darles casas gratis a un montón de gente.
y creo que le caigas con el 20% de tus ingresos. ¿Tú? No, para eso yo no. Si es ayudar a los pobres, yo lo ayudo de otra forma. No, cállate. Sí. Y así se está utilizando el gobierno, chicos. Y es lo que fomenta el socialismo. Y con estas dos cosas, chicos, lo que hace también el gobierno es que desincentiva la generosidad. Porque, pues, obviamente, si se elimina la propiedad privada o si te toman el dinero a la fuerza, tú ya no estás siendo generoso, ya te lo cobraron. ¿Sí? Tú no estás siendo bueno, ya te lo cobraron y es como que ya está, ya sin que tú hayas desarrollado la virtud de la generosidad, ya estás ayudando a otro. O sea, desincentiva la generosidad. Y cuando se elimina la propiedad privada, pues ya no hay voluntariedad, ya nada es mío, ¿sí? Y el gobierno hace y distribuye como él quiere. O sea, ya no se anula la generosidad. Y aparte, para los políticos es fácil ser generoso con dinero que no es de ellos. ¿A poco no? Prometen todo, ¿pero es con su dinero? No. ¿Con dinero de quién? Con dinero que te cobran de los impuestos. Y con, chicos, cualquiera saluda con sombrero ajeno. Oye, si no es mi dinero, a mí no me cuesta, si no es dinero de otros, pues yo me apunto para administrártelo. ¿Sí? ¿Entendemos? Es fácil querer ayudar a otros cobrando dinero a la fuerza. ¿Sí? Y a ti te deja a un lado para la cuestión de fomentar la generosidad. O sea, la generosidad, para que sea generosidad, tiene que ser voluntario. Si no, no es generosidad. Por eso el socialismo lo elimina. Entonces, no solamente fomenta la codicia, legaliza el robo, desincentiva la generosidad, también fomenta la ociosidad. ¿Por qué? El modelo capitalista bíblico apela a que todos con la capacidad que tienen, trabajen para ganarse la vida y puedan beneficiar a otros. Ganarse la vida y otros beneficios, chicos, y bendecir a otros. Por eso Pablo les decía en 2 Tesalonicenses 3:12, les ordenamos a tales personas que estaban ociosas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y trabajen para ganarse la vida. En la versión Reina Valera dice, trabajen para ganarse el pan. El modelo capitalista, el que no trabaja, que no coma. Sí, por eso viene en el versículo 10. En el modelo socialista humanista, mantiene a gente que no trabaja y otorga beneficios a gente que no trabajó para obtenerlos. Sí. Según de Tesalonicenses 3:11 dice, sin embargo oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. ¿Eso es bueno o es malo, chicos? Malo. O sea, pues me mantienen, pues vivo vidas de ocio y por consecuencia pues hago algo y andas de entrometido. Primera Tesalonicenses 5:14, donde hablaba de las viudas, habla también en Primera Tesalonicenses 5:14 habla de estos mismos tesalonicenses que dice, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes. ¿A quiénes? A los holgazanes. Estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y se pacienten con todos. ¿Por qué los holgazanes? Pues no tienen necesidad de trabajar, entonces andan sin hacer nada. Y la Biblia te enseña en el modelo económico es que todos están aquí para producir valor, para trabajar. ¿Sí? Si tienen la capacidad de hacerlo. Incluso a las viudas jóvenes, ¿por qué no se les daba dinero? ¿Se acuerdan? Por holgazanas y chismosas. Porque se volvían holgazanas y chismosas, exacto. 1 Timoteo 5, del 13 al 14, dice, si están en la lista de ayuda, las viudas jóvenes, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán el tiempo yendo de casa en casa chismeando y entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. O sea, Pablo sabía lo que ocasionaba un sistema de asistencia social irresponsable. Oye, es que eres pobre, pues que tengas por lo menos lo mínimo para vivir. Ah, con eso sí tengo suficiente para no hacer nada y andar de chisme y chisme. Sí. Y fíjate lo que dice, lo que ocasionaba la sociedad, chicos. ¿Se acuerdan que han escuchado dicho que la sociedad es la madre de todos los vicios? Y que y que lo que el enemigo busca es una cabeza ociosa para... ¿Cómo había dicho? No Fíjate lo que dice, ahí mismo dice, es que les pasan a estas viudas jóvenes entrometiéndose en la vida de los demás y hablando lo que no deben. Así que yo aconsejo a las viudas jóvenes que se vuelvan a casarse,
que tengan hijos y que cuiden a sus propios hogares. O sea, que se casen para que generen trabajo, chicos, para que no den los sesos. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas, pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. ¿Por qué? En la sociedad, sin tener nada que hacer, el enemigo encontró un terreno fértil para reclutarlas. Sí, qué fuerte. Y luego te encuentras a un Estado socialista que fomenta ¿han escuchado la renta universal? Renta básica universal. Renta básica universal. ¿Qué dice esa renta básica universal? De hecho, el panista, Anaya, o Canalla, el canallín, o sea, estaba fomentando eso. Oye, todos tienen derecho, y te lo venden, el modelo socialista, todos tienen derecho a comer. Y cuando tienes derecho, tú lo exiges. ¿Y quién te lo va a dar? El gobierno. Entonces, promete una renta básica universal donde todos tengan por lo menos para comer. ¿Sí? ¿Qué crees que ocasionaría eso, chicos? La gente fomenta la sociedad. ¿Tú crees que la gente se va a incentivar, se va a obligar? ¿Se acuerdan lo que vimos que los cristianos estamos conscientes de la naturaleza pecaminosa, que la naturaleza pecaminosa tiende a lo fácil, a no batallar? ¿Sí? Y que algo que contrarrestaba la naturaleza pecaminosa era la necesidad, ¿te acuerdas? La conciencia, la convención social y la necesidad. O sea, muchos no trabajan por virtuosos, chicos. Muchos trabajan por el hambre. O sea, yo también trabajo por virtuoso, no porque pues el hambre está canija. ¿Sí? ¿Y qué hace el hambre? Contrarresta la naturaleza pecaminosa. En vez de estar de forma ociosa, termino trabajando por hambre. ¿Sí? Eso lo hemos visto. Bueno, el modelo socialista propone esa renta universal, chicos. Contraveniendo los principios bíblicos. ¿Sí? ¿Sí estás viendo lo inmoral de esto? Entonces fomenta la sociedad y no solamente eso, vuelve al Estado en su Dios. O sea, comete idolatría. En el modelo capitalista bíblico te lleva a que busques a Dios y a que dependas de Él, a que lo busques. ¿Sí? Lleva a la gente a la dependencia de Dios y a que lo busque. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de la viuda que no tiene nadie? ¿Qué decía Pablo? ¿A quién buscaba? ¿Al Estado? Fíjate lo que dice 1 Timoteo 5:5. Dice, ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios y día y noche ora a Dios pidiéndole ayuda. ¿De quién depende? De Dios. ¿De Dios? ¿A quién te obligas? Señor, súpleme. El pan mío de cada día, dámelo. ¿Sí? Está la buena de Dios, como dice. En el modelo socialista humanista, convierte el Estado en su Dios y crea un estado de bienestar que se convierte en el salvador de todos nuestros problemas. ¿Sí? Y enseña a la gente a que ponga su esperanza no en Dios, ¿en quién? En el gobierno. Con eso, el modelo socialista quiere que la gente hace del Estado el salvador que va a eliminar todos los problemas de la nación. Te dice que va a eliminar el Estado la corrupción, la pobreza, la enfermedad, la desigualdad, la ignorancia, la discriminación, la mala crianza, etc. Cualquier problema, ¿sabes quién es el salvador? El Estado. ¿Sí? Y no solamente es el Salvador, sino que también lo tomamos para que contrarreste las consecuencias negativas de las malas decisiones. Es decir, fomenta la irresponsabilidad. Añádale todavía más. A mí se me olvidó poner eso. Sabemos que el ideal humanista, habíamos platicado anteriormente, exalta el libre ejercicio de la voluntad humana. ¿Sí o no? Y obviamente eso propicia el rompimiento de muchas leyes morales que traen consigo consecuencias negativas. ¿Sí? Oye, yo quiero vivir mi vida como yo quiero. Sí, mi estimado, pero va a haber consecuencias. ¿Estás consciente de eso? Si no hay problema, papá, Estado, gobierno, me va a ayudar a contrarrestar todo eso. Bueno, bajo ese ideal, el gobierno se convierte en la responsable de eliminar las consecuencias negativas que ponen un obstáculo a ese libre ejercicio de la voluntad del hombre.
Sí. Oye, quiero drogarme sin correr riesgos de enfermedades. ¿Sabes qué hacen en Estados Unidos como San Francisco? ¿Quieres drogarte sin correr riesgo? No te preocupes. Yo te doy las jeringas gratis. ¿De qué? ¿Cómo? ¿De qué? De las drogas. De la droga. Te doy jeringas gratis para que te drogues. Eso sucede en San Francisco. Y es el lugar donde te encuentras jeringas tiradas en todas partes. Como lo del aborto. Exactamente. Oye, quiero vivir una vida inmoral sin temor a enfermarme. ¿Sabes qué? No te preocupes. El gobierno llega al rescate. Papá gobierno te va a dar condones gratis. Preservativos gratis. Oye, quiero practicar sexo sin sufrir consecuencias de embarazo. No te preocupes. ¿No quieres sufrir las consecuencias del embarazo? Aborto gratis y gratuito. ¿Pagado por? Pagado por el gobierno. Por los impuestos. Sí. Y el gobierno llega contigo. Oye, fulanito local quiere abortar libremente. Cáeme con tus impuestos. Con los impuestos de los que nos van. Y llega el gobierno y te asalta para darle a otro. Sí. Es un asalto, chicos. Oye, y él quiero hacer un sexo diferente porque yo quiero expresar mi libre libertad. Yo no me estoy contento con el sexo con el que yo nací. No te preocupes. El gobierno promete pagarte el cambio de sexo gratis. Las hormonas y todo el rollo. Eso hace varios años lo escuché primero en Inglaterra, luego en Estados Unidos. En Inglaterra, por ejemplo, en los primeros casos, chavo exigía, porque se considera como un derecho, porque papá gobierno tiene que entrar, que le pagaran el seguro social el cambio de sexo. Y se lo pagó. Anduvo como mujer el tipo durante varios meses y no aguantó. Dice que es una lata tenerse que pintar todos los días y arreglarse. Y quiso revertir el cambio. Y exigía otra vez que el gobierno le pagara la reversión de cambio de género. Imagínate. Y si lo hicieron. Y aquí en el DF, chicos, ¿qué crees que están haciendo? Haciendo lo mismo. Sí. Oye, quiero vivir irresponsablemente, sin trabajar y sin sufrir hambre. No te preocupes. Tenemos la respuesta para ti. ¿Quién va a venir? Papá gobierno a darte una renta. ¿Por qué? Porque tienes derecho al alimento. Es un derecho tuyo. Sí. Oye, no quiero que la gente me critique y me condene por mi estilo de vida. No te preocupes. Vamos a limitar la libre expresión a otras personas. A los que te critican, le vamos a quitar la libre expresión. Sí. Oye, no quiero vivir la vida como yo quiera, tomar decisiones económicas irresponsables y que mis hijos y mi descendencia no se vean afectados. No te preocupes. Si tú tomas decisiones que te vayan a la quiebra y no quieres trabajar, y ¿sabes tú que? Porque sabemos como cristianos que las decisiones que tú tomas afectan a tu descendencia. ¿Estamos conscientes? Claro. Tú puedes heredar propiedades o heredar deudas. ¿Sí? Bueno, oye, quiero vivir una vida responsable y que no afecte a mi descendencia. Que no te preocupes, el gobierno va a venir a eliminar la pobreza en tu descendencia. Él ha prometido eliminar la pobreza. ¿Sí? ¿Qué hace el gobierno? ¿Fomenta la responsabilidad o la irresponsabilidad, chicos? Irresponsabilidad. ¿Es moral o inmoral? Inmoral. ¿Y qué dice el sistema capitalista? No. ¿Sí? Aquí, ¿quieres tus caprichos? Tú te los pagas. ¿Sí? ¿Quieres comer incluso? Ponte a trabajar. ¿Sí? No solamente eso, también fomenta, chicos, la ingratitud. ¿Sí? ¿Por qué la ingratitud? En el modelo capitalista bíblico, chicos, la ayuda a los pobres es voluntaria o obligatoria. Es voluntaria, ¿verdad? Es algo que como es voluntario, como no es una obligación legal, genera agradecimiento porque se otorga sin merecerse. Oye, no trabajé y me están dando esto. Me lo están dando gratis. ¿Qué hace eso? Fomenta una gratitud porque te lo están dando porque no te lo mereces. De hecho, lo que dice Pablo en 2 Corintios 9, del 10 al 12, dice: pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos, y cuando llevemos su ofrenda a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. ¿Quiénes van a dar gracias a Dios? Los receptores de la ofrenda. ¿Sí?
Dice, entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes en Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. ¿Por qué, chicos? ¿Porque se lo merecían ellos? No, era un regalo, algo por el cual no trabajaron. ¿Sí? Contrario al modelo socialista humanista, donde te enseñan que la ayuda a los pobres es un derecho que ellos tienen y algo que se les debe y que ellos pueden exigir. Y pregunta, cuando tienes un derecho y que tú puedes exigir, ¿se agradece? No. ¿O se exige? No, no se agradece. De hecho, dice Romanos 4:4, cuando alguien trabaja, el salario que se recibe no se recibe como un regalo, sino como algo ganado, porque es un derecho. Oye, trabajé, me merezco eso, dámelo. Sí, y no es un regalo. Cuando es un derecho, chicos, no es un regalo, es, me merezco esto, ese es mío. ¿Sí? O ¿te acuerdas cuando dice Jesús en Lucas 17:9? Dice, ¿y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que le dijo que hiciera? Por supuesto que no. Pues te estoy pagando, mi chavo. ¿Sí? Yo puedo exigirte que de ese servicio, no es de grapa. El socialismo enseña que esas ayudas que reciben es un derecho que ellos pueden demandar. Y cuando enseñan que es un derecho que pueden demandar, le quitan la gratitud. ¿Sí entendemos? Pero cuando dicen, no, ni siquiera la comida. ¿Quieres comer? Debes de trabajar. Oye, no trabajé, pero aquí está, mira, te doy tu lonchecito. Oye, no me lo merezco. Gracias. Gracias. De hecho, nosotros somos agradecidos con Dios porque nos salvó sin merecerlo, chicos. Es un regalo de Dios. Pero si en cambio, si tú hubieras sido salvo por tus mismos méritos, ¿tendrías algo que agradecerle a Dios? Señor, gracias por salvarme. Pues no, pues yo me lo gané por mi propio mérito. ¿Por qué? Porque cuando se considera un derecho, algo que tú puedes demandar, elimina la gratitud. Y el modelo socialista fomenta esa falta de gratitud al enseñarte que la ayuda que tú recibes es un derecho que tú puedes demandar. Qué fuerte, ¿no? Entonces, no solamente eso, también fomenta el desperdicio y abuso de recursos. ¿Por qué? En el modelo capitalista bíblico, el gobierno tiene un acceso limitado de recursos de acuerdo a su función limitada. Bajo el modelo capitalista bíblico, chicos, el gobierno tiene una función limitada, acuérdate, que es la de defender tus derechos y libertades y la propiedad privada. ¿Sí? Y la razón por la cual recolecta el dinero es solamente para eso. Como la Biblia enseña en Romanos 13, del 3 al 6, dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Ok. Dice que es un servidor de Dios. ¿Con qué propósito? Para impartir justicia y castigar al malhechor. Ese propósito. ¿Sí? Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Tú pagas impuestos, ¿por qué? Porque están al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. ¿Tú pagas impuestos para que el gobierno distribuya la riqueza? Bíblicamente, no. De hecho, en ningún momento vas a ver que el gobierno, en la Biblia, funge como redistribuidor de riqueza como el socialismo lo quiere utilizar. En ningún momento. ¿Sí? Y la Biblia enseña que la razón por la cual estás impuestos es por el servicio que te da el gobierno de impartir justicia y castigar al malhechor. Punto. ¿Sí? En el modelo socialista humanista, en su condición monopólica, fomenta el desperdicio y abuso de recursos, porque te cobra impuestos no solamente para hacer su trabajo de gobierno, sino ¿para qué más? Para pagarle aborto, para repartir todas las ayudas asistenciales y todo lo demás, chicos. ¿Sí? Lo interesante del gobierno, chicos, es que los gobernantes están de entrada por salida. Y si tú estás en la posición en donde tú como gobernante sabes que vas a ser despedido, terminando tu término, ¿qué se te ocurriría hacer?
¿Se acuerdan de la parábola del siervo astuto? Que sabía que iba a ser despedido. ¿Y qué hizo antes de ser despedido? Negoció. ¿Qué es lo que dice? Lucas 16, del 1 al 7, dice, Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Y era un político, no era político, pero dice, un hombre rico tenía un administrador a quien se acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. Hay cuenta que un político a punto de terminar su mandato. Dice, el administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? Dice, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite. Él le contestó, el administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo, ¿tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. ¿Estaba usando bien o no los recursos de su patrón? No. ¿Qué crees que hacen los gobernantes, chicos, cuando ven que ya está próximo su sucesión? O porque saben que van a ser despedidos, igual en el mismo modelo. ¿Tienen acceso a los recursos? Sí. Y a su posición de autoridad. Y lo que hacen es que hacen compadres dando contratos y recursos a gente que sabe que les va a devolver el favor como este administrador astuto. ¿Sí? Sabe que les va a devolver el favor o el dinero. ¿Se fomenta o no se fomenta la buena administración? Obviamente no. Y entre más recursos, más abuso va a generar. Entonces, si tú le das el dinero al gobierno para que administre, ¿sí?, y distribuya y sea el benefactor, le estás dando más de dónde abusar. ¿Se acuerdan lo que sucedió con el terremoto del DF? Que los privados estaban acumulando, estaban ayudando. La principal ayuda no fue del gobierno, fue de privados. Llevaban trailers, chicos, con toda la ayuda a la gente del centro de México para ayudar. ¿Y sabes quiénes fueron el obstáculo? El gobierno. ¿Por qué? ¿Qué hacían? Lo confiscaban. ¿Y sabes qué hacían? Lo guardaban para cuando era el momento de la propaganda, de la campaña política. La campaña electoral. Ya tengo recursos para comprar votos, para ayudarme a la gente, para congraciarme. Porque lo que haces cuando sabes que has despedido es o haces compadrazgos entre la industria privada, ayudándolos y beneficiándolos, o das recursos a la gente para comprar esos votos, ¿sí? Comprando votos por medio de programas sociales de sí perpetuarte en el poder. ¿Se fomenta la buena administración o no del gobierno? Digo, de recursos. Obviamente no. Los gobernantes en el sistema que tenemos saben que van a ser despedidos y que van a usar astutamente el dinero para poder obtener beneficio después de despedidos, después de que estén en el gobierno, chicos. Y eso es sentido común. Y Jesús nos advierte esto. Oye, es un administrador que sabe que va a ser despedido, ¿qué va a hacer? Va a aprovechar su posición y los recursos a los cuales tiene acceso para su beneficio y para extender el beneficio que tiene actualmente. ¿Quién juzga al gobierno? Sí. Por eso el fomenta el desperdicio y el abuso de recursos. En el modelo capitalista es, gobierno, no, a ti no te doy recursos más que lo necesario para que cumples tu función, la cual es una función limitada. No te doy recursos para nada más. Y la ayuda que damos es privada. ¿Por qué? Porque tú vas a tender a abusar por tu condición monopólica. ¿Sí? Lo que hace el gobierno, chicos, es que utilizando la causa del pobre, empobrece a la nación. Es el modelo socialista, chicos. Entonces fomenta la codicia, legaliza el robo, desincentiva la generosidad, fomenta la sociedad, vuelve al Estado en su Dios, fomenta la irresponsabilidad, ahí faltó ponerle, y fomenta el desperdicio y el abuso de recursos. ¿Es moral o inmoral, chicos? Lamentablemente, chicos, la gente sigue abrazando el socialismo, aunque en los lugares donde se ha implementado ha resultado un fiasco. ¿Por qué crees?
Porque lo que promete el socialismo promete que lo que hace es que tiene la esperanza de que el gobierno establezca el reino de Dios aquí en la tierra. Y le dan el poder al gobierno para que resuelva todas las problemáticas. Se convierte en un estado de existencia. El socialismo es una fase anterior al comunismo, donde ya el gobierno controla todos los medios de producción y de trabajo. ¿Sí? Y la gente, como seres queridos que somos, chicos, venimos añoramos el cielo, añoramos ese Edén que perdimos con la caída. Está en nuestro DNA. ¿Sí? ¿Y qué hace el socialismo? Te dice, hey, el gobierno va a ser la solución y va a traer el reino de Dios aquí a la tierra. Va a traer igualdad, prosperidad, va a eliminar la pobreza, los recursos van a superadministrar perfectamente. Todo, nada más dale todo al gobierno. Sigue siendo la falsa promesa, chicos. Pero tú como cristianos ya no te pueden dar a tole con el dedo. Porque tú sabes las limitantes que tiene el gobierno. Tú sabes la función bíblica del gobierno. Tú sabes que hay un concepto que es naturaleza pecaminosa, en donde cualquier modelo que el hombre tenga va a estropearlo. Aún este modelo capitalista, ¿sí?, tiene sus bemoles, porque se puede abusar por la naturaleza pecaminosa. Sabemos que el reino de Dios no va a suceder sino ¿hasta cuándo? Hasta que Jesús venga a la tierra. Y nuestra esperanza no está en el disfrutar una mejor sociedad ahorita. Nuestra esperanza no está en ese ideal que te vende el socialismo. Sabemos que ese ideal va a suceder ¿cuándo? Hasta que Cristo venga. Y ahorita tenemos una expectativa mesurada. Somos sobrios en cuanto a eso. Sí. No queremos, ni intentamos eliminar la pobreza. Intentamos aminorarla. Sí. Y buscamos con nuestro trabajo fomentar la productividad de la gente. Pero el socialismo sí vende esa panacea, chicos. Esa utopía. Y la gente, por la esperanza, por el anhelo de buscar ese ideal que solamente Cristo te lo ofrece, lo sigue comprando. Y lo peor de todo es que cristianos ignorantes lo siguen comprando. Por eso hay cristianos que, ignorando esto, son socialistas. Dices, ¿en qué mente cabe? ¿Y sabes qué te dicen? Te dicen, es que debemos ayudar a los pobres. Sí, mi chavo. Eso está establecido claramente en la Biblia. Pero la ayuda a los pobres, que la Biblia enseña, es, como hemos enseñado, de forma voluntaria y a mano de privados. Cuando es obligatoria, es inmoral. ¿Sí? Y incentiva la generosidad y todos los efectos que eso trae. Por eso consciente de esto, chicos, me alteran muchas discusiones que tengo en Facebook y demás con gente que apoya el socialismo. Dices, ¿cómo puede esto ser posible? Pero eso pasa porque, como dice la Biblia, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y van a decir a unos dinero, ¿verdad? Ya lo dije. Por falta de conocimiento. O sea, es 4:6, chicos. Mi oración es que tú y yo podamos ser la luz y la sal. ¿Sí? Que podamos despertar y amonestar a los hermanos que andan cayendo en ese tipo de situaciones donde están fomentando un modelo que propicia la inmoralidad. Nosotros sabemos mejor, chicos. ¿Sale? ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña cuál es el modelo correcto, Padre. Gracias porque tú nos aclaras, Señor, que Jesús efectivamente no fue un socialista. Y que al contrario, el socialismo es un modelo que fomenta la inmoralidad, Señor. Todo aquello que tú condenas y aborreces, Padre. Señor, nuestra oración es que como cristianos podamos ser la luz y la sal en la sociedad, Señor. Con la luz y el entendimiento que tú nos das, Señor, podamos ser el cambio y la diferencia. Y contrarrestar, Señor, las mentiras que el enemigo ha insertado en mucha gente, Padre. Que podamos ser esa voz de contrapeso, Señor. Contra el gobierno, Señor, que quiere implementar estos modelos y contra la gente que quiere apoyarlos, Padre. Que podamos ser esa luz, esa sal. No solamente con nuestra opinión, sino dando los argumentos con sabiduría, Señor, y con mansedumbre, para despertar a aquellas personas que todavía están en el engaño, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.